¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes de empezar este audio, quería recordarles que si quieren recibir notificaciones de los audios nuevos, tienen que entrar en suscribirse, apretar la campanita y en el menú que aparece, apretar todas las notificaciones. Bien, entonces voy a continuar un poco reflexionando junto con ustedes acerca de algunos textos de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Estábamos leyendo un poco algunas escenas, algunos textos de los hermanos Karamazov. En el audio anterior yo les comentaba acerca de la relación entre Dmitri y Katerina, ¿no? Una relación atormentada, como él se burló de ella, la humilló, haciéndola ir a su casa para recibir una suma de dinero que salvaría a su padre a cambio de un favor, ¿no? Entonces él la castiga porque ella lo rechaza. Y el amor, al ser rechazado, se convierte en odio. Leo la conversación de Dmitri con Alyosha. Yo no he mirado nunca a una mujer, fuera de la índole que fuere, con odio. Pues bien, lo juro sobre la cruz, que durante unos segundos miré a Katya con odio intenso. Con ese odio que solo por un cabello está separado del amor más ardiente. Bien, esto ya es interesante, ¿verdad? Al decir que solo por un cabello, es decir que por una pequeña, mínima distancia, ¿no?, del espesor de un cabello, el amor y el odio están separados, ¿no? Aún más que el amor se convierte en odio. Y uno podría preguntarse cómo es posible que el amor se convierta en odio. Y sí, sucede, no en todo amor, pero sí en determinada forma de amor posesivo y pasional. Es el caso del amor que experimenta Dmitri hacia Katya. Acerca de esto, hay un texto también en la Sagrada Escritura que es poco conocido, por eso me atrevo a citarlo, porque tiene que ver con esto, con las relaciones entre el varón y la mujer, donde también el amor se convierte en odio inmediatamente, ¿no? Es la historia de Amnón y Tamar. Amnón es hermanastro de Tamar. Ambos son hijos del rey David, que como ustedes se darán cuenta, teniendo tantas esposas y concubinas, David tenía muchos hijos, ¿no? Entonces, Absalón, dice en la escritura, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, y se enamoró de ella Amnón, hijo de David también, ¿no? Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana que se enfermó, porque ella era virgen, y le parecía difícil a Amnón acercarse a ella. Bien, entonces esta es como la situación, ¿no? Son hermanos, hermanastros. En principio no está prohibido el casamiento entre hermanastros, pero Amnón no quiere casarse con Tamar, quiere simplemente poseerla, está enamorado de ella, ¿no? Entonces, con la ayuda de un cómplice, él se finge enfermo y Amnón logra que Tamar vaya a visitarlo a su casa para traerle algo de comida, ¿no? Entonces, como cuando Tamar entra en la habitación de Amnón llevando la comida para darle de comer a su hermanastro aparentemente enfermo, él aprovecha de su fuerza física y la obliga a acostarse con él. El texto dice así, leo, esto del segundo libro de Samuel, ¿no? Capítulo 13. Dice así, entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate, vete, se ha echó de la habitación, ¿no? Es decir, fíjense cómo el autor sagrado se detiene aquí en el repentino, inesperado cambio de humor de Amnón, ¿no? Es decir, antes de estar con ella, él desfallece de amor, se enferma de amor, ¿no? Pero luego la aborreció con un odio muy grande. Y aún agrega el autor lo siguiente, el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, con que la amó, ¿no? Bien, esto habría que explicarlo, ¿no? Santo Tomás de Aquino en su bellísimo tratado acerca del amor, habla acerca de esto, ¿no? Un poco descendiendo siquiera en el terreno de la psicología humana. Entonces tenemos dos casos aquí. El caso de Dimitri es como más fácil, porque
el amor de Dimitri se convierte en odio a causa del rechazo. Katerina lo rechaza, aunque lo ama. ¿Y por qué lo rechaza? Porque Dimitri es y siempre será un don Juan, un mujeriego. Como dijimos en el audio anterior, el amor es insuficiente. El caso de Amnón, en cambio, es más complejo porque luego de satisfacer su pasión, su deseo, su mente se aclara y él se da cuenta y entiende que acaba de decidir su destino, porque sus hermanos o hermanastros, ¿no? En particular Absalón, al enterarse de lo sucedido, lo matarán por venganza. De hecho, es lo que sucede. Poco tiempo después, en una ocasión, cuando están en el campo, etc., Absalón manda asesinar a Amnón por lo que hizo, ¿no? Entonces, en ese momento, Amnón, en lugar de reconocer su culpa, su responsabilidad, culpa a Tamar. Ella es la seductora, la que con su belleza me encegueció, ¿no? Es ella y no yo el responsable de mi futura desgracia. Esta es, en fin, es una suposición mía, esto no lo dice el texto sagrado, quizá haya alguna otra razón por la cual Amnón odió a Tamar con un odio más fuerte que el amor con que la amó. Pero es lo que se deduce del análisis del texto, ¿no? Puede haber otra razón, quizá la haya. Entonces, volviendo al caso de Dimitri y del odio que él siente hacia Katerina, en un lugar Dostoyevsky señala que Alyosha, el hermano menor, al observar a Katerina, se da cuenta de algo. Fíjense, ¿no? Son detalles que vale la pena detenerse en ellos de repente, ¿no? Leo de los hermanos Karamazov. Alyosha guardó silencio y observó muchas cosas. O sea, él está observando el rostro de Katerina y en general el aspecto de esa mujer, ¿no? Que es bellísima. El noble continente, la arrogante desenvoltura, la firme serenidad de la altiva joven le impresionaron. Sus ojos, grandes, negros, brillantes, le parecieron en perfecta armonía con la palidez mate de su ovalado rostro. Pero aquellos ojos negros, aquellos labios palpitantes, por muy capaces que fueran de avivar el amor de su hermano, tal vez no pudiesen retenerlo mucho tiempo. Claro, aquí Dostoyevsky, que conocía mucho del tema también, ¿no? Distingue entre avivar o encender, ¿no? Como quien enciende el fuego, el amor, y retenerlo, conservarlo, ¿no? Entonces Alyosha se pregunta si aquellos ojos, aquellos labios, ¿no? Aquella belleza sería capaz de retener a Dimitri por mucho tiempo, es decir, no serían capaces, ¿no? ¿Por qué? Porque Dimitri carece de virtudes hogareñas, domésticas, ¿no? O sea, Caterina es mujer y la mujer es más inteligente, más práctica que el varón, ¿verdad? Entonces ella ama a Dimitri, pero intuye ella lo mismo que Alyosha, saber que Dimitri sería incapaz de permanecer con ella como su esposo fiel, ¿no? Es decir, Caterina no quiere que su vida sea como la ve de tantas otras mujeres de su época, que tienen que hacer la vista gorda, como decimos aquí, tratar de disimular, ¿no? De que su esposo anda por ahí, ¿no? De noche con amantes, etc. No quiere esta frustración y sufrimiento de la mujer traicionada, ¿verdad? Ella quiere un hogar, ella quiere un hogar. Y Dimitri no está preparado para un hogar, ¿no? Porque su amor es auténtico, pero no está domesticado, ¿no? Y un amor no domesticado produce sufrimiento, frustración, ¿no? Porque el hombre, para ser feliz, debe tener un hogar, ¿no? Somos seres hogareños. Y en el hogar, para que funcione, tiene que haber determinadas reglas, ¿no? Y una de esas reglas, obviamente, es la fidelidad conyugal. Bien, entonces esto de las virtudes hogareñas que los personajes en general de las obras de Dostoyevsky no tienen, ¿no? Es muy difícil encontrar una familia feliz en el centro de su obra, ¿no? Generalmente son personajes aislados, quizá intensos, pero bueno, esto de la familia bien constituida está más bien ausente. ¿Por qué? Bueno, por el desarraigo, ¿no? Recordemos que el problema principal que señala
Dostoyevsky ya en su primera obra, esta segunda etapa, ¿no? Luego del destierro en Siberia, Apuntes del subsuelo o Memorias del subsuelo, ¿sí? Es el desarraigo, ¿no? El hombre desarraigado, fin, y el primer desarraigo es, y el más importante, es el de la familia, ¿no? Porque mientras tengamos un hogar, aunque todo a nuestro alrededor se desmorone, seguimos arraigados, ¿no? Es decir, el hogar es lo primero, lo principal, ¿no? Por ejemplo, si tomamos así, recordamos, por ejemplo, Crimen y Castigo, ¿no? El personaje principal, ¿no? Rodion Raskolnikov, el asesino, es un joven desarraigado, o sea, que vive solo en un miserable cuartucho de un barrio pobre de San Petersburgo, que no tiene un contexto, no tiene familia, su mujer, su madre y su hermana viven lejos, tiene algún amigo por ahí. Pero en la obra que más se señala este tema del desarraigo es en la tercera gran novela de Dostoyevsky, que es Demonios, ¿no? Demonios, o Endemoniados, traducen algunos, ¿no? El título original, Biesi, que significa demonios, ¿no? Claro, imagínense ustedes la imagen de un demonio en su hogar, ¿no? Un cuadro, ¿no? El demonio en su hogar, ¿no? Es imposible imaginar el hogar de un demonio porque el demonio está, por definición, condenado a no tener hogar, a vagar eternamente. Está castigado a ir de aquí para allá, siempre inquieto, nunca satisfecho, habitando en seres que odia, que desprecia, ¿no? Para destruirlos y luego de pasar a otro y a otro, ¿no? Sufriendo y haciendo sufrir. Un ser aislado del universo, ¿no? De cualquier comunidad y de espaldas a Dios, ¿no? Entonces es importante, creo, ¿no? Es muy actual esto, creo yo, por eso insisto un poco en esto del desarraigo, ¿no? Como vemos en las obras, ¿no? Bueno, me voy a tener un segundo, más que un segundo en realidad, en Demonios, ¿no? Que como dije, es la tercera gran novela, tercera cronológicamente, digo, de Dostoyevsky, cuyo argumento es una célula terrorista que asesina a uno de sus miembros por querer abandonarla. Piensen ustedes solamente en la imagen de una célula terrorista, es lo opuesto a un hogar, ¿no? Si nosotros tomamos la imagen del hogar, aunque sea esta imagen imperfecta del hogar que es la familia Karamazov, ¿no? Estos tres hermanos, Iván, Dimitri y Alyosha, que son tres personajes, los tres tienen sus problemas, ¿no? Son muy distintos, pero hay un amor que fluye entre ellos y hace que formen, aunque compleja, una auténtica comunidad, ¿no? Es decir, hay calidez, la calidez del afecto. En cambio, en una célula terrorista, ¿no? Que es el argumento de Demonios, todos los miembros están consagrados a una idea, insisto en esto de la idea, y sometidos a la obediencia ciega al líder de la célula terrorista. Entre ellos no hay ningún afecto, sino que hay una permanente sospecha de traición o deserción. De hecho, cuando uno de sus miembros, ¿no? En la novela Shatov, de apellido, quiere irse, lo asesinan, ¿no? Y sin embargo, esta gente, los terroristas, ¿de qué hablan? Hablan de libertad, de igualdad y de fraternidad. Ahora bien, entre ellos, son apenas 5 personas, en lugar de libertad hay esclavitud, en lugar de igualdad hay desigualdad, y en lugar de fraternidad hay sospecha. O sea, ellos no logran realizar estos ideales que proclaman, ni siquiera entre ellos mismos. Y claro, y la pregunta surge espontáneamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que las personas que no pueden vivir en libertad, igualdad y fraternidad logran instalar estos ideales en la sociedad en general, ¿no? O sea, ellos no perciben la contradicción que viven. ¿Por qué no la perciben? Porque están desarraigados. O sea, porque viven no del contacto personal con
cosas y las personas, sino bien de ideas, ¿no? O sea, lo que reemplaza la realidad es la idea. Entonces ellos no sienten la contradicción que significa decir algo, ¿no? Algo tan bello como estos tres ideales, ¿no? Y vivir en una realidad absolutamente opuesta. Bien, entonces les comento un poquito más acerca de Demonios y en primer lugar un dato biográfico, ¿no? Dostoyevsky vivió casi toda su vida, excepto los últimos años quizás, endeudado, económicamente digo endeudado, con las editoriales para las cuales él escribía, porque el sistema de pago era el siguiente, ¿no? Al menos para él. O sea, la editorial, en este caso la editorial El Mensajero Ruso, Ruski Viesnik en ruso, le daba un avance de dinero por tantas páginas, ¿no? Por cada página él recibiría, no recuerdo bien, creo que 250 rublos, algo así. Poco en comparación con otros escritores. Él se queja en un lugar de que le pagan poco. Bien. Entonces, mientras él escribía, iba gastando ese avance, porque tenía que pagar el alquiler del departamento. Él vivía en San Petersburgo, en un departamento alquilado. Bueno, y todos los gastos familiares, ¿no? En fin. Entonces, cuando él finalizaba un capítulo y entregaba las páginas, no tenía dinero. Se había quedado sin dinero y por lo tanto la editorial le pagaba un nuevo avance y ese dinero que recibía era obviamente una obligación para que él en un plazo determinado escribiese lo que tenía que escribir, ¿no? Las próximas páginas, ¿no? Entonces vivía siempre angustiado, preocupado, como corriendo detrás de su salario, ¿no? Eso es algo muy, muy negativo, ¿no? Muy triste que hay que destacar, ¿no? Y también heroico, le voy a decir por qué. Porque cuando él recibe un avance y logra escribir casi la mitad de la novela, Demonios, se escribe casi la mitad de páginas, decide que no, en lugar de presentarla y recibir un avance posterior o saldar su deuda, él, siendo fiel a su vocación de escritor, decide que no le gusta lo que escribió, lo rompe y lo quema. Lo rompe y lo quema, ¿no? O sea, obviamente esto se llama vocación, ¿no? Es un hombre que privilegia la fidelidad a su vocación por el bienestar económico. Y repito, no es que había escrito una página, sino casi la mitad de la cantidad de páginas que ocupa el libro actual, Demonios, ¿no? Porque claro, él no encontraba inspiración. Y por otro lado, cuando él escribe el capítulo 2, como la editorial en este caso es una revista, una de esas revistas literarias, que quizá existan, pero no son tan populares, ¿no? O sea, cuando él escribe, por ejemplo, el capítulo 2, la revista ya publicó el capítulo 1. Y cuando él escribe el capítulo 3, la revista ya publicó el capítulo 2. Pero se trata de una obra, de una novela. De modo que aunque quisiera modificar, por la razón que sea, algo del capítulo 1 o 2, ya no puede modificarlo, ¿no? Es decir, y como todavía no sabe cómo va a terminar la novela ni cómo va a continuar, o sea, tiene un esquema general, ¿no? Pero en realidad desconoce cuáles serán sus próximos personajes y los hechos, ¿no? Es una tarea creativa. Entonces supongamos que al mediar el libro, él quiere introducir algo en el capítulo 1, un personaje o un hecho, que después quiera relacionarlo con un hecho o personaje del capítulo, no sé, 4, ya no puede, porque el capítulo 1 ya ha sido publicado, ¿no? Lo cual implica una enorme dificultad, si ustedes lo piensan, ¿no? En la tarea creativa, ¿no? Literaria o musical, ¿verdad? Pero bueno, eran las condiciones en que él tenía que trabajar, ¿no? O sea, los creadores, los poetas, los artistas, los pintores, los escultores, los músicos, los compositores, muchas veces han trabajado en condiciones absolutamente negativas, contrarias, pero que sin embargo han sabido cómo emerger y superar, ¿no? Esas dificultades. Bien. Entonces le decía que en el año 1871 él recibe un avance de la revista El Mensajero Ruso
para su próxima novela, ¿sí? Que será Demonios, ¿no? 1871. O sea, recordemos que él fallece en 1881. Luego escribirá Adolescente y la última novela, Los hermanos Karamazov, ¿no? En la el último diseño de su vida. Bien, entonces necesita un argumento. ¿Y qué argumento, no? Entonces él ya tiene en su mente, hace unos años, escribir acerca del terrorismo. Pero el terrorismo en la segunda mitad del siglo XIX era un problema marginal. ¿Sí? ¿Qué es un problema marginal? Marginal es opuesto a lo central, ¿verdad? Es decir, nosotros aquí tenemos la expresión, ¿no? El tonto del pueblo. Sí, en cada pueblo hay un tonto, ¿sí? Bueno, es un hecho, pero no es lo que define al pueblo la presencia de un tonto. Y el tonto no merece ser el protagonista de una novela acerca del pueblo, ¿no? Así, en todas las épocas de la humanidad hay loquitos, ¿no? Hay tirabombas, hay fanáticos, hay desquiciados, ¿sí? Entonces, Dostoyevsky, cuando le dice a sus amigos que él va a escribir una novela acerca de los terroristas, la mayoría de sus amigos le dicen, no, ¿para qué? No es un tema central, ¿no? Y entonces cuando sale la novela, la opinión pública lo destruye a Dostoyevsky, lo destruye. Porque claro, está tratando del tonto del pueblo. Pero Dostoyevsky descubre que lo que en aquella época era marginal, dentro de algunos años será central. Es decir, los que hoy organizan asesinatos y secuestros, mañana estarán en la casa de gobierno, sentados en el trono del rey o del presidente, dictando leyes. Y eso es precisamente lo que pasó. El siglo XX es el siglo, si quisiéramos resumir la historia de todo nuestro siglo, ¿no? Es la historia de cómo la marginalidad logró alcanzar un lugar central. O sea, la marginalidad se hizo del poder político. Tanto Lenin como los bolcheviques y Hitler como los nacionalsocialistas eran marginales. Ideológicamente, moralmente, terroristas, extremistas, ¿no? Este tipo de gente que siempre existió, fanática, inmoral, que siempre fue marginal, la sociedad por alguna razón le permitió desplazarse desde aquella lejana marginalidad al centro de la escena política, de la vida política de la nación. O sea, los que deberían estar en el loquero o en la cárcel ahora ocupan el trono, ¿no? Por eso a muchos llaman a Demonios una novela profética, ¿no? Bueno, de hecho fue prohibida en la Unión Soviética, ¿no? Claro, porque Dostoyevsky, en contra de la opinión pública, se da cuenta que en el futuro próximo lo marginal ocupará el centro, ¿no? Me parece a mí que es muy importante y muy actual, porque aún hoy, siglo XXI, hay algunas naciones que son gobernadas por grupos terroristas transformados en partidos políticos, y también hoy podemos señalar cómo la marginalidad sigue intentando ocupar el centro de la escena política o cultural, ¿no? De una nación. Creo que podríamos señalar muchos casos, ¿no? En fin. Bien, pero todavía, en fin, ese es el argumento, pero una novela es más que un argumento general, necesita personaje, necesita concreto, ¿no? Lo concreto, eso es la literatura, esto es lo bello de la literatura, que tiene, las personas tienen nombre y apellido, ¿no? Entonces él se nutre, es un gran lector, lee diario, lee aquí, de repente lee una noticia, la siguiente noticia, ¿no? Que dice: un joven estudiante de agronomía, de apellido Ivanov, fue asesinado por haber querido abandonar el círculo estudiantil al que pertenecía. Y el responsable del asesinato fue un tal Sergei Nechayev, autor, entre otras cosas, del Catecismo Revolucionario, ¿no? Entonces, este hecho concreto, que lee Dostoyevsky así como al pasar,
Es como una chispa que enciende la imaginación del autor y alrededor de este hecho él va a empezar a construir su novela, ¿no? A investigar y estudiar qué esencias morales se ocultan detrás del terrorismo, ¿no? Cómo nace, porque obviamente el terrorismo no nace ni se desarrolla en el vacío, ¿no? El centro entonces de la idea o la imagen, esta célula terrorista, y si queremos oponerla, me parece bien oponerla a la familia, ¿no? O si quieren, a los hermanos Karamazov, ¿no? Que son tres hermanos que se aman, es la última novela, ¿no? Y en cambio aquí son cinco personas que no tienen nada en común, que no se aman, sino que se sospechan, pero que por alguna razón difícil de entender entregan su vida a la violencia, a la destrucción, ¿no? Su ideal es destruir, destruir, destruir. Ellos no saben ni pueden imaginar cómo será la sociedad futura. Lo que saben es que quieren destruir la sociedad presente, ¿no? De hecho, la organización que funda Nechayev se llama la venganza popular. Que lo importante es también señalar que, digamos, la sociedad liberal, bien pensante, ilustrada de la época, aunque no compartía los ideales de los terroristas, sin embargo, los veía con cierta simpatía. Y esto es lo que señala Dostoyevsky, esto es lo que no entienden sus amigos, que son muchos liberales también. Es decir, esta simpatía que ellos sienten hacia los terroristas, aunque no compartan la metodología, comparten con ellos dos enemigos en común, a saber, el cristianismo y la monarquía. Bien, después seguiremos con estos y otros temas. Espero que sea de su utilidad. Si así fue, le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.